Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema profético que tiene que ver con el regreso del Señor Jesucristo. Hace 21 siglos Jesucristo vino por primera vez con el propósito de ayudarnos a todos los seres humanos en la tierra para librarnos del engaño y la mentira del diablo. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, es historia, y ahora la Iglesia está enseñando a través de las Escrituras todo lo que tiene que ver con la victoria de Cristo Jesús. Pero estamos en el tiempo ya del regreso. La profecía se está cumpliendo con respecto a la venida de Jesucristo. Él prometió regresar. Y en la medida que nos acercamos al regreso de Jesucristo, la maldad del ser humano se incrementa cada día más. Así que cuando Cristo regrese, la maldad estará en el grado sumo. Por eso hoy los noticieros están hablando de muchas cosas alarmantes que suceden en ciudades y naciones. Muerte, robos, tragedias, todo lo que está sucediendo hoy en día por causa de la maldad se están dando a conocer. Es profecía, la profecía que se está cumpliendo. Pero Dios está de por medio en ayudarnos. Siempre Dios nos ayuda y la forma de ayudarnos es a través de Jesucristo. Cristo vino a la tierra para que nosotros camináramos en sus enseñanzas y camináramos comunicados con el cielo, porque nosotros vivimos en la tierra, los problemas están en la tierra y hay un enemigo que está atacándonos en la tierra. Enfermedades, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas laborales, problemas económicos, problemas sociales, problemas religiosos, todo tipo de problemas. Así que los problemas están en la tierra, pero la solución está en Dios y Dios está en los cielos. Entonces Jesucristo vino para enseñarnos a comunicarnos de la tierra al cielo, y esto es lo que se le conoce como la oración. La oración es la comunicación de la tierra al cielo, y solamente los hijos de Dios, aquellos que han creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, podrán orar, porque la oración es en el nombre de Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio, para que cualquier ser humano en el planeta Tierra tenga la oportunidad de arrepentirse, de estar apartado de Dios, de caminar en un desconocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. En el momento que la persona se arrepiente y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento pasa a ser un hijo de Dios, y como hijo de Dios podrá orar usando el nombre de Jesucristo y comunicarse de la tierra al cielo en cualquier problema, en cualquier situación. Y hay una forma especial de oración, es la que hoy hablaremos. Se le llama el gemir en la oración. Así que hoy hablaremos de este tema con respecto a la enseñanza de la Biblia. Hay que gemir en la oración por los tiempos malos que estamos viviendo cerca del regreso de Jesucristo. Así que bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Bueno, el gemir que nos dice la Biblia es un gemir que quiere decir varias cosas, ¿no? Como palabras como lamentación, pena, dolor, pesar y tantas otras palabras así derivadas, ¿no? de esta misma palabra, que tiene que ver con una connotación de clamar a Dios en voz fuerte, ¿no? de ejercer hasta gritar, ¿no? En cierta manera, porque estás viviendo algo o porque la nación estaba viviendo algo. Y así hubieron profetas que gimieron, el pueblo de Israel también que gemía, y así hasta que movieron la mano de Dios tarde o temprano. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él y que todo sea de manera
genuina, ¿no? Sincera, no fingida, sino ir a Dios ahora sí con total sinceridad. Y Dios en lo secreto, Él nos escucha, y no solamente nos escucha, sino también Él va a hacer un milagro, Él va a hacer algo nuevo que no hemos visto. Sí, la Biblia nos enseña acerca de lo que es el gemir. Ciertamente tiene que ver con una voz interna que sale del alma misma, del espíritu del alma, porque hay angustia, hay desesperación. Y vamos a presentar allí la definición de lo que es el gemir en oración, de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras. Es un clamor a Dios por la angustia en que se vive aquí en la tierra por la maldad a nuestro alrededor, sea en una ciudad, sea en una nación donde estamos habitando. La maldad está en la tierra, entonces alguien tiene que comunicarse de la tierra al cielo a través de la oración, pero la oración que escucha Dios es la oración de gemidos, el gemir que sale de una alma angustiada, desesperada, porque la solución no la encuentra en el hombre, la solución no la encuentra en las autoridades de ciudades y naciones. Por ejemplo, el Salmo 127, Dios dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, si Dios no está de por medio en una ciudad, en una nación, un gobierno puede tener mucho ejército, mucha policía, pero si Dios no está de por medio en esa ciudad, y Dios puede intervenir donde hay oración. Si no hay oración en esa ciudad, Dios no estará atendiendo esa ciudad. Y entonces el problema se agigantará. Y llegará el momento entonces que tendremos que llorar en angustia y en desesperación. Este es el gemir en oración. Así que por eso la Biblia es un libro de enseñanza y encontramos este modelo de oración, oración con gemidos, tal como está registrado en uno de los salmos, el Salmo número 5. El rey David, guiado por el Espíritu Santo en un momento de angustia, en un momento de desesperación, él clamó a Dios con gemidos, con angustia y desesperación en su corazón. Vamos a leer los primeros 4 versículos del Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Aquí está la oración que se hace con el gemir. Dijo el rey David en un momento de angustia, buscando la protección de Dios. Porque si hubo un rey que tenía muchos enemigos, era el rey David. El rey David no buscaba enemigos. Los celos y la envidia de otros reyes y el miedo a que el rey David extendiera sus dominios, atacaban al rey David de muchas maneras. El ataque podría ser interno con el chisme, el rumor en el palacio, pero también los enemigos afuera. Entonces el rey David clamó en angustia, en desesperación al Dios que le había puesto como rey, que le había ungido. El rey clamando de esta manera en esta oración. Y aquí está lo que dijo David: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Considera mi gemir. Y el rey dijo: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Aquí están las palabras claves del gemir, del clamor, de la oración. Es la oración con gemidos, es el clamor que sale de un corazón angustiado, desesperado,
sabiendo que el único que puede ayudar en la tierra es Dios, el Dios de los cielos. El rey David dijo la oración de mañana, versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Dios escucha la oración de una manera especial. Hemos enseñado tanto de la oración de guerra espiritual en la madrugada. En la madrugada Dios está atento a nuestras oraciones. Y el rey David dijo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dios está esperando que toda persona en la tierra clame desde el inicio del día, cuando sale el sol, antes de ir al trabajo, antes de ir a alguna actividad diaria. Primero hay que ponerse en las manos de Dios, porque muchos salen de sus casas y ya no regresan. Hay que pedir protección a Dios. Así que el rey David a temprana hora estaba haciendo esta oración. Y el rey David dijo en el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no está con los malos, Dios está con los justos. El malo no habitará junto a ti, dijo el rey David en esta oración en el Salmo 5:4. Así que hay tanta maldad en la ciudad, hay tanta maldad en nuestras naciones, y tenemos que orar como oró el rey David, con gemidos, saliendo de lo más profundo de nuestro corazón, ese clamor debido a tanto pecado y tanta maldad en nuestras ciudades. Versículo 9 de este salmo dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad en el ser humano, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, son hipócritas, son personas que tienen la apariencia de bondad, la apariencia de piedad, pero están llenos de maldad en su corazón. Hablan de acuerdo a lo que ellos están viviendo en su naturaleza pecaminosa, llenos de odio, llenos de venganza, llenos de celos, de envidia, llenos de codicia, de avaricia. Son personas en las cuales no se puede confiar. El único que nos puede ayudar es Dios. Sigue orando el rey David diciendo, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Así termina este Salmo número 5 con 12 versículos. Sí, que hablan de la oración con gemidos. Sí, así que aquí tenemos el modelo de oración. Sí, el rey David era un hombre que, a pesar de que cometió errores y todo ello, era un ser humano. Sí, como ser humano y como nosotros tal vez, pero era un hombre que oraba, era un hombre también que alababa mucho a Dios. De acuerdo a la Biblia nos dice que él oraba 3 veces al día, además que él alababa a Dios 7 veces al día. Así que él ocupaba mucho tiempo de su vida diaria para orar, para alabar al Señor, y es allí donde Dios le dio varios salmos, incluyendo este, ¿no? Entonces, este salmo nos habla de el clamor de un rey al Rey Todopoderoso, ¿no? Que es Jesucristo, ¿no? Vemos, él siendo rey, reconoció a Jesucristo como su rey, y por eso él sabía a quién tenía que acudir. Él sabía que la respuesta no estaba en el hombre, sino estaba en Dios. Por eso una de las frases que más se repite en los salmos es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Sí, así es. Así que el rey David sabía en quién confiar y a quién acudir en momentos de angustia, de desesperación, pero aprendió a hacer la oración con gemidos. Sí. Desde lo más profundo del corazón hay que clamar a Dios. Y la Biblia, que es un libro de enseñanza, nos muestra de la oración colectiva de todo un pueblo con gemidos. Este pueblo es Israel.
Israel es una nación peculiar, diferente a todas las naciones del planeta Tierra. Israel, desde su formación, fue diferente a todas las naciones que hoy conocemos, porque esta nación, Dios la hizo nacer en base a un pacto que estableció con un hombre llamado Abraham. Así que Dios le dijo a este hombre llamado Abraham que de sus lomos saldría esta nación. Así que Israel nace de una manera especial, nace para ser un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo de Dios. Pero Dios es Dios de purificación, porque todo ser humano que nace en el planeta Tierra nace en el pecado de Adán, en la naturaleza pecaminosa de Adán, llenos de maldad. Por lo tanto, hay que ser purificados. Y esto fue lo que Dios habló con Abraham. Vamos a leer acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham vivía en Mesopotamia y Dios allí le alcanzó y le llamó y le dijo que saliera de esa tierra a una nueva tierra, a la tierra donde estaría la nación de Israel en el futuro. Pero Abraham no sabía nada de ello. Abraham solamente conocía el territorio de la Mesopotamia donde vivía con sus padres. Pero Dios le dijo: Abraham, salte de esta tierra, está contaminada por la idolatría, por la religión de tus padres. Salte de esta tierra, está bajo maldición, y muévete a una tierra a la cual yo te daré. Una tierra donde va a haber bendición, donde fluirá leche y miel. La Biblia dice que Abraham oyó la palabra de Dios, le creyó y obedeció. La Biblia dice en Hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Esto es fe. Fe es convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Abraham le creyó a Dios. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Y es el principio de la salvación que Dios establece para toda la humanidad en Abraham. Porque Abraham sí le creyó a Dios y por lo tanto Dios hizo un pacto con Abraham. Y en ese pacto está la nación de Israel. Pero Dios le dijo que este pueblo iba a estar angustiado, desesperado. Llegaría el momento que tendrían que clamar al cielo debido a tantos problemas que tendrían en la tierra. Y era el pueblo escogido de Dios. Pero iban a entrar a el clamor, a un clamor debido a tanta maldad, a tanta ataque que tendría este pueblo de Israel, donde estaría, y entonces tendrían que orar con gemidos y hasta con llantos. Todo esto Dios lo profetizó cuando no existía la nación de Israel. Todo esto fue dado a conocer a Abraham. Podemos leer lo que está registrado entonces en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí está una señal profética de cómo Dios interviene en juicio. Dios iba a traer juicio a la nación que estaba oprimiendo a Israel después de 400 años. Pero Israel tenía que orar con gemidos, con llanto, tenía que clamar a Dios. Pero Dios estableció una señal de cuándo sería ese tipo de oración, oración con gemidos.
sería cuando la maldad llegaría a grado sumo en el territorio que Dios le estaba asignando a Israel, la tierra de Canaán. Dios le dijo a Abraham, todavía la maldad en esas naciones no ha llegado al colmo. Cuando llegue al colmo la maldad por el pecado que ellos cometen, entonces yo les sacaré de Egipto y los llevaré ya a la tierra prometida, porque la tierra de Canaán va a vomitar a esas 7 naciones de Canaán por su pecado, el pecado de la idolatría y el pecado de la carne, de tanta fornicación, adulterio, prostitución y aberraciones sexuales, de tener sexo contra naturaleza. Por eso Dios espera hasta lo último. Dios está esperando que la gente se arrepienta, pero si no hay arrepentimiento, Dios intervendrá. En los tiempos de Abraham no había quien predicar el evangelio, pero aquí hay una señal. La maldad tiene que llegar al colmo para que Dios empiece a obrar. ¿Y cómo obra Dios? Cuando hay oración. Así que el pueblo de Israel, cuando llegaron los 400 años de esclavitud en Egipto y estaban siendo muy oprimidos, entonces clamaron a Dios y Dios mandó a Moisés. Siempre Dios manda un líder humano. Dios trabaja con personas humanas aquí en la tierra. Trabajó con Abraham, ahora iba a trabajar con Moisés. Moisés fue llamado para ser el líder que Dios usaría para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Vamos a leer Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, donde aparece allí cómo Dios oyó el gemir de la oración del pueblo de Israel cuando estaban en angustia. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, establecido con Isaac y Jacob. Dios se acuerda del pacto y debido al pacto Dios actúa. Sí, aquí es muy importante también señalar que no es que se le haya olvidado a Dios. Cuando la Biblia dice que se acuerda de algo es porque Él ya lo está haciendo. Sí. Entonces, por eso en la Biblia encontramos, y cuando Dios se acordó de alguien es porque ya Dios estaba en acción. Pero no es que a Dios se le haya olvidado, sino que pues todo tiene su tiempo y Dios había señalado ese tiempo específico para que Israel fuese libre. Sí, Dios había hablado la profecía, 400 años. Entonces, cuando se acercaban los 400 años, Dios empezó a moverse en el corazón de Israel, del pueblo de Israel, para que empezaran a clamar a Dios. Entonces Dios está obrando en conjunto o en equipo entre su pueblo Israel y Él, Dios, obrando para atender el clamor. El pueblo de Israel pedía a Dios que fueran libertados de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios atendió y Dios está siempre mirando el pacto. Debido al pacto que se establece, es como Dios siempre se mueve en su misericordia. Hoy en día el nuevo pacto está con nosotros los cristianos en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y por eso, por el nuevo pacto, por el pacto que Dios estableció con nosotros, ahora no hemos sido consumidos. Podemos caer en errores, podemos cometer un pecado, pero inmediatamente la misericordia de Dios nos mueve al arrepentimiento, a un clamor a Dios, y Dios
nos perdona de todo pecado porque se acuerda del pacto, el pacto que hicimos con Jesucristo. En los tiempos de Israel, Dios siempre se movía en base al pacto de Abraham, Isaac y Jacob, porque son las personas o los patriarcas que caminaron en fe, creyéndole a Dios. Así que Dios levanta a Moisés, Dios establece el liderazgo de Moisés para cumplir sus propósitos de libertar al pueblo de Israel después de la oración con gemidos. Éxodo 3, del 6 al 10. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí tenemos entonces que Dios está levantando el liderazgo de Moisés debido al clamor de Israel. Sí, por ya eso le Israel dice, estaba orando con gemidos y Dios entonces atendiendo la oración estaba llamando a Moisés. al liderazgo de Moisés. Por eso le dice a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios obra a través de líderes. La iglesia hoy en día es líder para el mundo. Somos sal y somos luz al mundo. Somos líderes. La sal hace la diferencia en esta tierra. Así que Dios obra a través de personas en Cristo Jesús, hombres y mujeres, son líderes para cumplir el propósito de llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Aquí tenemos el llamado de un líder llamado Moisés. Dios lo iba a usar de una manera extraordinaria, porque Dios iba a hacer grandes prodigios y milagros por la mano de Moisés para sacudir el corazón de Faraón, un corazón endurecido. Eran los 400 años de esclavitud y era el Faraón de ese tiempo de los 400 años. La profecía se cumplía, entonces Dios iba a hacer juicio sobre los dioses falsos de Egipto, y por eso hubieron plagas que Dios mandó debido a el pecado de Egipto. Sí, así que 10 salieron plagas. 10 plagas, y por eso salieron, dice la Biblia, con mano fuerte, la Así mano es, fuerte sí. de Dios. Y algo muy interesante porque, por ejemplo, ya en Éxodo 12, cuando está la salida de Israel de Egipto, allí habla del total del tiempo que se quedaron en Egipto, y fueron 430 años. Por ejemplo, puedo leer el capítulo 12, el versículo 40 es donde lo dice. 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y allí vendría una pregunta, ¿no? ¿Por qué si Abraham le dijo 400 años, Israel salió a los 430 años? Y la respuesta está en que Dios le iba a dar una lección a Israel, y que el número 30 tenía que ver con el Mesías. El sumo sacerdote empezaba a los 30 años su liderazgo, su ministerio. Al igual, el Mesías aquí que Dios estaba prometiendo para Israel iba a ser mayor que Moisés, mayor que cualquier ser humano que la tierra haya visto, y tiene que ver con Jesucristo. Es por eso que también Jesús empezó su ministerio a los 30 años de edad, que también encaja con el rey David. El rey David empezó su reinado a los 30 años de edad. Así que esa fue la edad que Dios envió a
a Jesucristo para ministrar 3 años y 6 meses. Entonces lo que aquí Dios le estaba mostrando a Israel es que por qué Dios permitió que se quedasen 30 años más, porque Dios estaba diciéndole a Israel, va a venir el Mesías para ustedes, y ese Mesías es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente los números son importantes, significativos, hablan de profecía, hablan de Jesucristo. Pero sería también, este es un pensamiento que se tiene, que la oración tuvo que hacerse durante 30 años. Es posible que tuvieron que levantar más el clamor. Sí, exactamente. O sea, empezaron a clamar cuando se cumplió los 400 años. Pero ese clamor tuvo que intensificarse porque Faraón cada vez más los estaba oprimiendo. Entonces el clamor con gemidos se intensificaba. 30 años. Número profético. Sí, número Entonces, 30. cuando salió el pueblo de Israel, ya se habían cumplido 430 años. Todo ello está registrado en la Biblia. Y aquí quiero dar un ejemplo más, y yo creo que quién mejor que el mismo Señor Jesucristo. Él también gimió a Dios el Padre cuando Él estaba aquí en la tierra. Por ejemplo, aquí hay un pasaje en Marcos 8, es cuando los fariseos le piden una señal a Jesús, tentándole, ¿no? Y ahí es donde dice que Jesús gimió. Es Marcos 8 del 11 al 13. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Aquí, bueno, el gemido de Jesucristo es por los fariseos que eran hipócritas, que estaban tentando a Jesús, hacían preguntas para tentar a Jesús, para que Jesús cayera en sus trampas. Y por eso dice que Jesús gimió por ellos, por la maldad de ellos. Y por eso dice, no se les va a dar más señal a esta gente que es inicua o impura. Allí tenemos entonces el ejemplo que debemos ir considerando nosotros los cristianos, el ejemplo de Cristo. Sí. Cristo, al ver tanta dureza en el corazón de los judíos, líderes religiosos, como eran los fariseos, duros de creer en el Señor Jesucristo, estaban delante del cumplimiento de la profecía del Mesías. Cristo era Emmanuel, Dios con nosotros, y estos fariseos no estaban creyendo en que Jesús, Él era el Cristo. Así que aquí tenemos entonces cómo Jesús hace esta oración con gemidos, una oración desde lo más profundo de su espíritu, de su corazón, por la maldad que hay a su alrededor, la maldad de los fariseos. Por eso Marcos 8, lo voy a volver a leer, versículo 11, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Los fariseos discutiendo con Dios, con Jesucristo, Dios en la tierra, pidiéndole señal del cielo para tentar a Dios, tentarle al Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo, viendo la dureza del corazón, de estar duros por el pecado que tenían estas personas, dice el versículo 12, y gimiendo en su espíritu dijo, aquí está la oración con gemidos, gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Sí, Marcos, quiero decir, el Evangelio de Marcos nos muestra a un Jesús más humano. O sea, que Jesús como un ser humano tenía hambre, tenía sueño. Y aquí como por ejemplo habla de que Jesús gimió.
y es lo que procura presentar el evangelista, ¿no? El Evangelio de Marcos es que Jesús se hizo igual a todos nosotros, solamente que con la diferencia que sin pecado, porque venía directamente de Dios mismo. Así es. Así que nuestro modelo de oración con gemidos es Jesucristo. Jesucristo oró con gemidos. Pero estamos en el siglo XXI. Cristo prometió regresar. Él vino a la tierra, pero regresará de nuevo. Hoy está en el cielo y pronto Él tocará de nuevo la tierra. Pero ahora, así como sucedió con el pueblo de Israel, empezaron a clamar en angustia por tanta maldad en el caso de Egipto, el pueblo de Israel. Pero nosotros somos llamados a clamar por tanta maldad que hay en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Así que la oración con gemidos es una oración profética que tenemos que hacer, sobre todo en este tiempo, siglo XXI, porque estamos en la recta final al regreso de Jesucristo. Cada día las noticias hablarán de mucha maldad. En el hombre las cosas irán de mal en peor. Así que debemos estar orando, gimiendo a favor de la tierra, a favor de pecadores para que se conviertan. Solamente en Jesucristo el pecador puede ser salvo. A esto vino Jesucristo, a salvar pecadores, y para esto está la iglesia cristiana, para predicarle a los pecadores que se arrepientan para la salvación de vida eterna. Por eso la oración con gemidos es una oración profética y tiene que ver con nuestro tiempo de este siglo XXI. La Biblia, que es un libro de enseñanza, nos muestra cómo la creación misma de Dios, este planeta Tierra, la Tierra misma, los 5 elementos de la Tierra que tienen que ver con el agua, el aire, el fuego, la Tierra misma, están gimiendo, dice la Biblia. La naturaleza gime. Gime el ser humano, porque donde hay angustia, cuántas madres que han perdido a sus hijos están clamando a un Dios desconocido, porque algunas no conocen al Dios de los cielos, pero están clamando a un Dios diciéndole: Dios, ayúdanos. Es el clamor de la creación, de hombres y mujeres debido a tanta maldad. Es el clamor de la naturaleza. Por eso estamos viendo vientos huracanados, estamos viendo torbellinos, estamos viendo lluvias torrenciales, estamos viendo inundaciones, estamos viendo incendios. Toda la naturaleza está gimiendo, dice la Biblia. Está escrito para los tiempos actuales. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 21 al 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia y lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En este pasaje bíblico habla de el gemir en oración. Es un clamor que hay desde lo más profundo del ser. Y habla de tres personas, podríamos decir. Vamos a llamarle personas porque tiene que ver con el ser humano aquí en la tierra.
Hay personas justas hoy en día que están viendo la maldad del prójimo. Hay que llevarle el evangelio al prójimo, pero el prójimo está en maldad. Entonces el justo se angustia y se desespera porque hay mucha maldad en el prójimo. Hay que salvar al prójimo. Entonces hay que orar con gemidos delante de Dios. Sí, aquí nos y habla lo primero que habla la Biblia es la creación. Sí, la creación, que es toda la naturaleza, en fin, es muy vasta. Entonces, número uno, el gemir de la creación, Dios la estableció, y por eso cuando estamos viendo huracanes, estamos viendo terremotos, estamos viendo incendios, es la naturaleza clamando con gemidos. Es el gemir de la naturaleza por tanta maldad que hay en el planeta Tierra, tanta maldad de los moradores del ser humano. Los desastres naturales. Los desastres naturales, así se les ha llamado, es el gemir de la naturaleza, el gemir de la creación. Así que todo esto lo enseña la Biblia. Podemos leer Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6, donde habla de la maldad del ser humano en la tierra. ¿Por qué están siendo sacudidos los elementos de la naturaleza? Y hoy lo conocemos como desastres naturales por la maldad del ser humano, por tanto pecado, donde hay idolatría, donde hay hechicerías, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay corrupción, donde está la maldad incrementándose. Entonces Dios está sacudiendo la naturaleza. La misma naturaleza está diciendo, son dolores de parto, dice la Biblia en Romanos, está diciéndole a Dios este sacudimiento de la naturaleza: ven ya, Señor Jesucristo. Cristo viene a transformar la tierra. Por eso en Apocalipsis dice la Biblia, habrá un nuevo cielo y nueva tierra, cielos nuevos y tierra nueva, dice Apocalipsis. Pero mientras tanto, al siglo XXI, la naturaleza en la cual hoy vivimos está clamando debido a tanta maldad. Sí, los dolores de parto que también Jesús lo dijo. Jesucristo en Mateo 24, más específico, ¿no? Cuando habla de terremotos en diferentes lugares, cuando habla de falsos maestros, cuando habla de hambrunas, de sequías, entonces es cuando el Hijo del Hombre dice, vendrá a la tierra. Sí. Vamos a leer Isaías 24 del 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron consumidos, los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. El gemido porque hay tanta maldad. Y entonces los que estaban alegres y gozosos, de pronto el gozo se convirtió en tristeza. Así es. Sí, ahí dice también, ¿no? Cesó el regocijo de los panderos, ¿sí? Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Así que cuando estamos viendo los desastres naturales, tenemos que mirar al cielo, clamar a Dios en arrepentimiento de todo pecado de nuestras ciudades y naciones. Pedirle a Dios perdón por los pecados de nuestras familias, los pecados de nuestras colonias, de nuestras ciudades, de nuestras naciones, de nuestros gobiernos. Hay que clamar a Dios. Dios mueve los elementos de la naturaleza. Leamos Isaías 29, versículo 6. Habla de truenos, terremotos, tempestades, habla de llamas de fuego, incendios. Todo esto está señalado en la Biblia debido al pecado del ser humano en ciudades y en naciones. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Así que por eso es el gemido de la propia naturaleza, número uno, pero hay otro gemido, el gemido de los cristianos.
la iglesia está orando con gemidos. La iglesia ora con gemidos a través de la oración en lenguas. La oración con lenguas o la oración con el Espíritu, que es la oración con el don de las lenguas, es la oración del gemir. Estamos gimiendo debido a que hay tanto pecado, tanta maldad y muchos no se están arrepintiendo de sus pecados y entonces a través del Espíritu estamos gimiendo, estamos clamando a Dios el perdón de los pecados, que Dios tenga misericordia de todo pecador. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 9, que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios está enviando hombres y mujeres a predicar el Evangelio, está hablándonos a través de la misma naturaleza para que todos volteemos a ver a Dios. Así que el cristiano debe estar orando con el Espíritu, pero el mismo Espíritu Santo, dice la Biblia, intercede por nosotros. Sí, así es. Es el Espíritu Santo que está orando por nosotros. Sí, de acuerdo a Romanos 8, nos habla que primero es la creación, número 2 somos nosotros, los seres humanos, y número 3 es el Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos 8, 26 al 27, donde vemos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en el planeta Tierra. Jesucristo envió al Espíritu Santo para dar nacimiento a la iglesia cristiana, para que a través del Espíritu Santo todo cristiano se moviera aquí en la tierra viviendo una vida de santidad, apartada del pecado, pero viviendo una vida de oración en la llenura del Espíritu Santo y en la autoridad que Dios nos da para reprender los espíritus inmundos en la tierra. Así que el Espíritu Santo está aquí, pero al tiempo último también el Espíritu Santo estará intercediendo con gemidos a favor de la tierra. Vamos a leer Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La Biblia es clara al señalar de el gemir en oración. Este es el tiempo para clamar a Dios por los tiempos malos que estamos viviendo. Jesucristo pronto regresará. La maldad se ha ido incrementando, pero Dios tiene solución para todo problema. Dios tiene la solución a las personas que están en maldad. Hay que arrepentirse. El que oye el Evangelio y se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de sus maldades y acepta a Jesucristo, el único que le puede salvar, el único que le puede ayudar. Cristo no vino a establecer religión alguna en la tierra. El hombre nace con el miedo a todo lo desconocido debido al pecado que cometió Adán. Todos nacemos con miedo en la carne. Y el miedo nos hace buscar a un Dios que puede ser la misma naturaleza. Si tenemos miedo a la lluvia, adoraremos la lluvia. Si tenemos miedo a la luz del sol porque calienta mucho y ocasiona cáncer, adoraremos al sol. Si tenemos miedo al fuego, adoraremos al fuego. Tenemos tantas culturas antiguas que empezaron a adorar la misma creación. Entonces, a esto vino Jesucristo para alumbrarnos en el camino, para que nosotros saliéramos de las tinieblas, del engaño del diablo. Entonces, las personas que no conocen de Jesucristo caminan en su propia religión de miedo y de temor. En nuestros pueblos, las supersticiones. No pases por una escalera porque es mala suerte, dicen algunos. Otros, se te cayó la sal, es mala suerte.
otros tienen miedo a cualquier acción en el futuro. No quieren salir de su casa por miedo a que algo vaya a suceder. Estamos viendo cómo usan los elementos como los colores. El arco iris lo están usando de manera esotérica en lo oculto y están haciendo amuletos que muchos están comprando y están usando. Yo he visto muchos amuletos. ¿Cuántas personas tienen pulseras que usan con el color rojo? Porque creen que el color rojo ahuyenta los malos espíritus, ahuyenta toda la maldad. Es la creencia. Y la Biblia dice, lo que tú creas es lo que te va a suceder. Si estás creyendo en la mentira del diablo, es lo que te va a suceder. Vivirás en la mentira. A esto vino Jesucristo, a sacarnos de la mentira. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Cristo no es religión, Cristo vino a sacarnos del engaño del enemigo. Por eso, amigo, amiga, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de salvación. Solamente hay que reconocer que estamos mal y solamente en Cristo podemos nosotros cambiar. Si eres esposo, por el bien de tu matrimonio, por el bien de tus hijos. Eres esposa, por el bien de tu matrimonio, por el bien de tus hijos. Eres madre soltera, por el bien de todos tus hijos. El único que nos puede ayudar es el creador del cuerpo, el que nos creó. Jesucristo, Él es el autor de la vida. Y Cristo vino hace 21 siglos para manifestar el amor de Dios en esta tierra. Pronto regresará Jesucristo. Cristo viene por los suyos, pero aquellos que no han creído pasarán por juicio. La Biblia habla de un tiempo de gran tribulación. Así que este es el tiempo de salvación. ¿Quieres arrepentirte y aceptar a Jesucristo? Puedes repetir después de mí esta declaración. Señor Jesucristo, he oído el mensaje de salvación. Y en este momento me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de estar en mis pecados, me arrepiento de todas mis maldades y reconozco que solamente tú, Señor Jesús, puedes salvarme. Creo en el poder de tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy clamo a la sangre para que hoy sea limpio de todo pecado. Renuncio a Satanás y a toda su obra y te acepto a ti, Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Bautízame con tu Santo Espíritu, ayúdame a caminar en un nuevo estilo de vida. Hoy me declaro hijo o hija de Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, entonces la Biblia dice que has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora eres un hijo de Dios o hija de Dios y es necesario estudiar de la Biblia. La Biblia nos enseña, empieza a leer el Evangelio según San Juan. Es necesario ir a una iglesia local, ser enseñado por un pastor. Es necesario bautizarse para ponernos en protección de Dios. Así que las enseñanzas están en la Biblia y en cada iglesia donde se enseña de la palabra de Dios. Así es, Juan es uno de los evangelios más hermosos que nos habla del amor de Dios y nos habla acerca de la intimidad de Dios mismo. Así que lean el Evangelio de Juan si no lo han leído. Terminamos hablando de la palabra dicha por Jesucristo acerca de esperarlo ya. Estamos en el tiempo último. Lucas 21, Jesucristo dijo, versículo 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que las bendiciones sigan con ustedes. Gracias por habernos acompañado y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.